como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? Ahora te voy a llamar mi empoderado gemelito, porque últimamente estás que no estás comiendo coba con nada, ¿no? Te me estás poniendo lo que se llama recio o recia. Me gusta eso, pareciera ser que sí, que estás escuchando consejos y que te estás dando cuenta de las cosas, que primero eres tú, que tus dignidades están por encima de cualquier cosa, que a pesar de los pesares que estés sufriendo o no, sigue adelante y vas a ver que el aire, cuando tú sigues adelante, ese aire que te llega a tu cara, a tu rostro, eso es lo que te va a ir ayudando a olvidar. Así que, pa'lante, mi querido gemelito, mi empoderado Géminis. Vamos a ver entonces qué hay para ti. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, ¿cuál es esa energía que tienes ahorita en este momento? Y luego de eso vamos a sacar unas cartitas de mensajes, unos cuantos, dependiendo lo que me pidan. Porque a veces no es uno solo, a veces son 2 y 3 mensajes que me dicen que saque. Y en esa medida vamos a ir leyendo. No necesariamente tendrán que ver esos mensajes con lo que me vayan a salir estas cartas. Pero puede ser que sí, puede ser que se resuene. Entonces, toma desde ahorita, a partir del mensaje, lo que te resuene. Tómalo como te resuene. Si no, mándalo al reciclaje de una buena vez. Pero sí, aquí hay como quien dice para que le resuene a un poco de gente. Vamos a ver pues, ¿cómo está tu energía en este momento, Géminis? Veamos. Uy, mira, con una gran esperanza aquí. Mamá, papá. Oh, eso está muy bueno. Entonces, mira, algo está pasando acá, algo está circulando en ti, alguna energía súper, súper maravillosa está entrando en ti, que está produciendo, pues, es que estás emanando esa esperanza, una esperanza de algo. ¿Qué será? ¿Qué esperanza puede ser? Una esperanza de que esa persona vuelva. Estás pensando que a lo mejor esa persona puede darte signos vitales. O al contrario, tienes esperanzas porque hay algo nuevo que estás viendo. Puede ser eso también, yo no lo sé. Yo estoy dándote algunas conjeturas. Antes de seguir adelante con tus cartas, con todo lo que viene, vamos a sacar entonces una primera carta. Y vamos a ver qué hay. Mira lo que te dice esta carta. Tu plan debe ser sonreír, vivir la vida y sacar de tu vida a quien no aporte luz. Eso para empezar. Vamos a ver alguna otra carta y veamos acá. Aquí dice que habían caricias fingidas, caricias que dolían y caricias que delatan. Vaya pues, el que entiende, entiende. Y vamos a ver aquí. Mira al final de todo lo que te están diciendo. Quiere hacer las paces. Desea regresar a casa. ¿Rompes definitivo o aceptas? Esta es una gran pregunta que te está haciendo el tarot. O mejor dicho, los mensajes de tus guías. Te están diciendo, quiere hacer las paces. Independientemente, vuelvo y repito, de lo que yo vaya a leer ahora. Esto puede ser para otra gente, otros geminianos. Quiere hacer las paces. Desea regresar a casa. La pregunta sería, ¿rompes definitivo o aceptas? Vamos a ver. Ahora yo estoy viendo por ese lado esa energía de la esperanza y yo no sé si tiene algo que ver con esta misiva que nos acaban de enviar. Veo que estás haciendo un cambio de ciclo o vas a hacer un cambio de ciclo. Una ruptura. Produces o se produjo en tu vida una ruptura. Una magia muy bonita que estás preparando y mucha intuición que viene de la luna. Vaya pues, mi querido y adorado Géminis. Aquí estoy viendo que definitivamente está también esa fuerza y un sol radiante que viene para ti. Creo y siento que aquí es que a lo mejor tú rompes definitivo y viene para ti alguna otra nueva cosa.
Mira, dicen también acá que el perdón es válido. Sí, señor, el perdón es válido. Y también te están diciendo y te están preguntando, o tú preguntas si aún estás a tiempo de amar. Claro que estás a tiempo de amar. Mira, y sí que te digo que otra cosa más te puedo estar buscando por aquí. Y dice, algo que le gustaría hablarte. Quiere replantear la relación. No aceptará derrotas. Ahí te dejo esa. Vamos a ver, yo no sé, pero yo estoy sintiendo como que a pesar de los pesares, a pesar de que esa persona venga, tú sientes que más bien si tú quieres saber si tú ahorita estás aún a tiempo de amar, porque veo que quizás a lo mejor tú lo que sigues es derecho. Mira, aquí hay esperanzas de hacer un nuevo cambio de ciclo y que voy a ponerme aquí esto porque está haciendo calor. Voy a ponerme esta colita con el perdón de ustedes. Voy a recogerme el pelo así. A ver. Ok, ahí. Así. Veo que esta persona, tú, tienes una gran esperanza de que en ese cambio de ciclo pasen muchísimas cosas. Hubo una ruptura, definitivamente. Sin embargo, tú quieres seguir adelante con esa gran magia. Está el ermitaño allí también, como diciendo, tranquilamente, poco a poco, mi querido Géminis. Veo que hay algunas dudas o quizás la luna te está hablando de algunas cosas, algunas cositas. Veo muchísima fuerza de tu parte y también veo un gran sol que se está haciendo. Mira, ¿sabes qué? Todas tus cartas salieron derechitas. Todas tus cartas salieron derechitas. Quiere decir que algo aquí vas a sacarle provecho a algo. Aquí va a haber algo bueno para ti. Quiere hacer las paces, desea regresar a casa y rompes definitivo o aceptas. Esto es algo independiente, vuelvo y digo, de esta lectura que estoy haciendo. Vamos a continuar porque son mensajes que me van mandando, que los tengo que ir sacando y me los van pidiendo, me los van dictando. Vamos entonces, ahora con ese otro lado de la moneda que puede ser pasado, presente o futuro, mi querido Géminis. Vamos a ver. Esta persona parece ser que está dando más vueltas que un trompo. Y sí, mira, sí sabe de esa ruptura, sabe que se hizo todo. Y también está haciendo su magia. Mira qué bien. Están saliéndote dos cartas iguales que le salieron a esa persona. O mejor dicho, a esa persona le están saliendo dos cartas iguales que las que te salieron. No habla ahorita, pero está bastante, quizás a lo mejor también en dudas. Tiene muchas dudas, pero el juicio le está hablando. Necesita definitivamente precisarse qué es lo que va a hacer. No le veo por ahora, mi querido y adorado Géminis, la idea de una vuelta. Está muy lenta esta persona. Siento que va a ser un cambio de ciclo también. Y también estoy viendo aquí la carta del amor. Muy a pesar de todo, de que esta persona todavía está sintiendo cosas, también le salen sus cartas bastante buenas, la mayoría le sale derechitas. Veo también que tiene muy presente que está ahí la ruptura. Probablemente fuiste tú quien dio esa ruptura. Y esa persona, la ruptura ahorita le está como impidiendo la entrada o el querer volver nuevamente a donde tú estás. Está esa ruptura allí que le está impidiendo. Quizás a lo mejor no quiera arriesgarse porque sabe que va a haber probablemente un no por respuesta. Sin embargo, el mago está ahí trabajando. Está trabajando en lo que tiene que trabajar. Probablemente, tarde que temprano, esta persona quizás pueda volver otra vez a replantear la relación y no va a aceptar un no por respuesta. Algo que le gustaría hablarte, quizás replantearte, no aceptará quizás una derrota, quiere hacer un nuevo cambio de ciclo para contigo. Ahora lo que yo veo acá es que yo te estoy viendo es a ti como que quisieras hacer un cambio de ciclo. Yo no sé si realmente es para con esa persona que tú quisieras volver a empezar algo, pero sí veo acá que a pesar de que aquí te están diciendo que el perdón es válido, Géminis, deberías de por lo menos plantearte eso en caso tal.
hasta que tú no perdones definitivamente de corazón a corazón, esto no puede fluir. Así que quiere hacer las paces, desea regresar a casa, quiere saber, los guías te preguntan, ¿rompes definitivo o aceptas? Ahí sería la pregunta que tú tendrías que tú mismo hacerte y tomar consideraciones al respecto. Si veo que si veo que aparte de todo, en dado caso que no volviera, ponle tú que no fuera así, que no volviera, yo no estoy viendo tampoco que te estás muriendo, que estás diciendo, dándote golpes de pecho, Dios mío, que no viene auxilio. Al contrario, yo te estoy viendo haciendo cambios de ciclo, como comenzando cosas nuevas, como teniendo nuevas esperanzas. ¿Me explico? Independientemente de que esta persona venga o no, así lo estoy viendo. Entonces, esto me está diciendo, voy a sacar una carta de las energías de ustedes dos o las energías de esta situación. Estoy entendiendo entonces que si viene, viene, si no viene, no viene. Si viene, tú sabrás cómo vas a hacer, qué le perdonarás o cómo le vas a perdonar o qué le vas a aceptar y qué no. Y si no viene, pues qué bien. Y a lo mejor viene y tú tampoco le aceptas. Ahí sí que te digo. Es muy probable que, yo no sé, yo lo estoy viendo así como que tú estás como muy decidido a seguir adelante. Pero uno no sabe cómo va a venir esta persona, en qué condiciones. Si veo que está sintiendo todavía cierto calorcito, todavía cierto corazón, a pesar de las dudas y a pesar de que el juicio le hable, pero hay algo muy lento acá que se está dando y siento que es esa ruptura que no la puede olvidar, le quedó muy marcada. Entonces al romper, te rompieron, entonces tú vas a volver porque te rompieron. Tienes que esperar, tienes que ver qué hay, tienes que analizar un poco y eso es lo que está haciendo probablemente esta persona. Vamos a ver entonces acá que tienes que trabajar con tu chakra de plexo solar. Tienes que trabajarlo. Y aquí está, que hay aquí como quien dice, dolor de corazón y pérdida. Esta persona probablemente pueda estar sintiendo, y por eso es que le cuesta venir, quizás siente que hay un dolor en el corazón y una pérdida. Probablemente, mi querido y adorado, hay un dolor y una pérdida acá. Siente que de verdad está todo perdido. Pero es que te veo a ti como tan indiferente, te veo a ti como tan que no te importa, te veo tan así como que mañana es otro día, como que ya ni me acuerdo el nombre. Así estás, así te estoy viendo. Así que qué bueno que sea así. Honestamente sí que te estoy diciendo, qué bueno. Siempre y cuando que a pesar de todo, mi querido Géminis, perdona, deja que continúe y si tienes que olvidar, olvida, y si tienes que perdonar, perdona, y si tienes que aceptar, acepta, pero en las mejores de las condiciones. Porque tu plan debe ser sonreír, vivir la vida, sacar de tu vida a quien no aporte luz. ¿De acuerdo? Ahí te dejo con ese mensaje y con todos los demás. Un besito para ti. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis, mi empoderado gemelito. ¡Wow! Así es.